Hola, buenas tardes. Esta es la videotutoría de programación del 21 de febrero, después de una semana que habíamos dejado, digamos, sin videotutoría, pensando en que se terminase y entregaseis el último proyecto que habíamos llamado Maldives 1.0 y que, como habréis visto, pues he empezado a corregir y a comentaros. Al respecto, quiero hacer algunos pequeños comentarios. O sea, vamos avanzando y por lo tanto nuestro proyecto va creciendo. Y como veis, digamos que se va espaciando un poco el dar nuevos contenidos y la entrega de nuevos proyectos a medida que pues vayamos incorporando o comentando nuevas cosas que se pueden hacer en Java, ¿de acuerdo? Uno de los motivos es porque, en fin, como veis, cada proyecto aprovecha lo anterior y es conveniente, es interesante que cuando vayamos a entregar el próximo proyecto, que obviamente pues aprovechará este que habéis entregado la semana pasada, pues no solo incorporéis pues aquello que se os pide en un nuevo proyecto a entregar, en las nuevas especificaciones, sino que además reviséis lo que ya tenéis hecho en función más o menos comentarios y sugerencias que os hago cuando os comento la corrección del último proyecto, en este Mad Dice 1.0. ¿De acuerdo? Por ejemplo, he estado probando el juego que me habéis enviado y en algunos casos pues he visto bueno, que hay algunos pequeños bugs o algunas pequeñas cosas que no funcionan, que en algún caso pues aprietas alguna vez un dado gris y vuelve a salir el número correspondiente, o que algunos que habéis implementado varias versiones del juego, pues la versión más compleja queda un poco confusa o no acaba de funcionar bien. También en muchos casos he comentado que, bueno, habéis refactorizado el código, ordenado en general de manera correcta, pero bien, se puede trabajar un poco más para que quede mejor modularizado. Pues por ejemplo, de la misma forma que habéis llevado a una inner class el mouse listener sobre los dados, pues también podéis intentar, para que el código quede más estructurado, pues definir las correspondientes inner class para el resto de listeners que podáis tener en alguna de las ventanas. O sea, la idea es, y por eso se espacia un poco más la entrega de proyectos, que ya va adquiriendo nuestro proyecto un determinado volumen, no solo que en el siguiente proyecto incorporéis pues aquello que vamos a comentar entre hoy y la semana próxima, sino que además pues vayáis revisando pues esos pequeños detalles que os voy sugiriendo y que por lo tanto también requiere un tiempo extra y por eso es espacio, ¿de acuerdo? O sea que incorporad aquello que las nuevas especificaciones que se piden para los nuevos proyectos a entregar y al mismo tiempo pues intentar revisar, mejorar, corregir aquellas cosas que os comento o sugiero que pueden ser mejorables o corregibles en los proyectos o en el trabajo que ya tenéis hecho sobre nuestro juego. En este caso, lo que vamos a comentar ahora, la semana próxima y también de cara al próximo proyecto, pues es un poco volver a ver, tratar o preocuparnos un poco de nuestro aspecto de elementos gráficos de nuestro juego. Por una parte, con respecto a las gestiones del interface y a los correspondientes layouts, y como ya comentaré la semana próxima, a la introducción de opciones dentro de nuestra ventana, concretamente la incorporación de menús que nos permita desde nuestra ventana de juego pues acceder a un menú y poder hacer diferentes cosas. Hoy voy a comentar un poco los manager layout. Si recordáis, o si echamos un vistazo a cualquier implementación que tengamos de cualquier programa, pues bien, sabéis que tenemos un diseño de unas ventanas que en general pues tiene la siguiente estructura. O sea, tenemos un JFrame que incorporamos a través de Windows Builder. El JFrame pues es la ventana activa que se muestra. Como os habréis dado cuenta, de cada JFrame cuelga un content pane. Un content pane, para poder ser, digamos, ejecutado y visto, tiene que estar incluido en un JFrame. El content pane es, en general, donde vamos a incluir o incluimos todos nuestros elementos gráficos, botones, campos de texto, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Este es nuestro content pane. Hay diferentes layouts que gestionan cómo distribuir nuestros elementos gráficos dentro del content pane.
hasta ahora, como veis, estábamos utilizando siempre el Absolute Layout, que era el layout más simple, que digamos nos permitía colocar nuestros elementos, botones, campos de texto, imágenes, etcétera, etcétera, donde quisiésemos, donde quisiésemos. Si veis la lista, pues hay muchos más layouts posibles, muchos más layouts posibles. La idea es un poco que intentéis pues jugar, ver, echar un vistazo a los diferentes o algunos de estos diferentes layouts, porque nos pueden a lo mejor permitir configurar nuestro aspecto gráfico, nuestra interfaz gráfica de una forma que a lo mejor nos gusta más o tiene un mejor aspecto, y también a lo mejor pues tener en cuenta o empezar a ver qué puede pasar si modificamos el elemento o el tamaño de nuestra ventana, qué sucede con esos elementos. Como siempre, pues hay que manejar todas estas opciones y ya sabéis que pues una vez elegido un Content Panel, pues a partir de aquí pues están todas las opciones posibles que podemos definir e incluso si podemos ver las versiones o las propiedades más avanzadas de cada layout. Si hago aquí, pues veo todas las opciones posibles. Los bordes, los componentes, el cursor, si activo o no activo diferentes opciones. Por ejemplo, esta de aquí. ¿De acuerdo? Si ignoro o no ignoro, pues diferentes opciones sobre ellos. Tamaño máximo, tamaño mínimo, etcétera. La idea es que, pues, digamos, volvamos a preocuparnos un poco de nuestro elemento gráfico, viendo que hay diferentes opciones, diferentes layouts para manejar, para distribuir nuestros elementos. A ese respecto, pues bien, disculpad. A ese respecto, aparte del Absolute Layout, entre otros muchos, pues tenéis los que aquí se os comenta. El Border Layout, los elementos se colocan directamente en unas posiciones predeterminadas. El Box Layout, que puede colocar los elementos o bien en filas o bien en columnas. Algunos un poco más complejos de configurar, todo es cuestión pues a veces de habilidad, de paciencia. Yo tengo poca para hacerlo, lo reconozco. Hay un Flow Layout, ¿de acuerdo? Que pues simplemente coloca los elementos uno al lado del otro. El Grid Layout, que coloca los elementos dentro de una especie de matriz de columnas y filas que se puede determinar. Y el Grid Bag Layout, que es un manager más complejo de configurar y gestionar, que es como una especie de grid, permite configurar elementos en filas y en columnas cuyo tamaño y distribución podemos definir de la manera que queramos. La ventaja a lo mejor de estos managers más avanzados es que permiten redimensionar y gestionar sus componentes de forma automática, de manera que si cambiamos el tamaño de pantalla, pues digamos los elementos no se quedan tal cual en su tamaño inicial, sino que se modifican de acuerdo con la modificación del tamaño de pantalla. Repito que la idea es que le echéis un vistazo a estos, intentéis jugar con ellos y a ver si los podéis utilizar pues para modificar algunas de las ventanas que se os pidan en el próximo proyecto o algunas de las que ya tenéis hechas en vez de utilizar por defecto el Absolute Layout, que es el más cómodo, pero a lo mejor pues nos resulta excesivamente útil si nos planteamos situaciones en las cuales redimensionamos ventanas y se tienen que redistribuir los elementos correspondientes. A ese respecto, como ya sabéis, en mi cuenta de GitHub, pues tenéis una entrada que se llama lección 21, layouts, pues donde tenéis pues diferentes códigos para ver cómo funcionan o cómo se pueden configurar o ejemplos de diferentes tipos de layouts. Por ejemplo, este de aquí es el box layout, ¿vale? Como veis, pues se distribuye, en este caso, en filas de diferentes tamaños. ¿De acuerdo? Este es el código que se genera, ya sabéis, a partir de su propio diseño.
y este sería un poco, no, tal. Tengo todos abiertos y no sé cuál va a ejecutar. A ver, este sería este ejemplo, cómo distribuiría los componentes. Como veis, si redimensiono, pues se redimensionan de acuerdo con la redimensión que hago de la ventana. Del Card Layout hablaremos, porque ese sí que es interesante que lo sepamos utilizar y porque será, digamos, el que explícitamente, como mínimo, se pedirá para el próximo proyecto. El Flow Layout, lo tengo aquí, digamos que es sencillo, va colocando sus componentes de acuerdo uno al lado de otro hasta que llena completamente la ventana. ¿Vale? Este sería su aspecto, aunque como veis, y si redimensiono, pues lo reordena. El Grid Layout, como he comentado, lo que hace es distribuir los componentes en una matriz con todos sus elementos, pues más o menos del mismo tamaño. Este sería el ejemplo. Y si redimensiono, pues redimensiona los botones. El Grid Layout es un poco más complejo de configurar, también podéis intentar jugar con él. Como veis, también distribuye los elementos por filas y columnas, pero se puede definir filas y columnas de diferente tamaño y diferente extensión. Y a redimensionar, pues los redimensiono. ¿De acuerdo? Bien. Como digo, pues tenéis ahí los vídeos de apoyo, tenéis el código y simplemente se trata pues de ir jugando un poco con estos diferentes layouts, a ver si le pilláis el truquillo, cada uno de ellos, y veis a través de la documentación cómo os puede ayudar a presentar pues un mejor aspecto o una mejor ordenación de vuestra interface que hasta ahora hemos hecho simplemente utilizando el Absolute Layout. En cuanto al que sí que es interesante comentar explícitamente, porque además se pedirá explícitamente en el próximo proyecto, es el Card Layout. El Card Layout, ¿de acuerdo? Lo que permite es, dentro del mismo JFrame, por decirlo de alguna manera, cambiar internamente de ventana sin necesidad de definir otro JFrame, ¿no? Sin necesidad de saltar a otro JFrame para mostrar una interfaz diferente y después volver a otro JFrame para mostrar la interfaz que teníamos antes, sino que dentro del mismo JFrame, dentro de la misma ventana que hacemos activa, podemos en su interior mostrar una interfaz o mostrar otra y pasar de una a otra, por ejemplo, a través de un botón o, como haremos y comentaremos la semana próxima, a través de una opción de menú. Vamos a ver su diseño. Bueno, pues tenemos un JFrame y después un Content Pane. Content Pane es realmente donde se carga todos los elementos visuales. O sea, el JFrame lo que hace es activar una ventana en Java. Cada JFrame tiene su Content Pane y podemos cargar ahí un JPanel, el que queramos, con el layout que queramos. ¿De acuerdo? Y veis que el Content Pane lo tenemos definido como un Card Layout. Como un Card Layout. ¿De acuerdo? Aquí tenéis todas las opciones con las cuales pues, podéis jugar para configurar el Card Layout que podéis consultar en la documentación de Java. Lo interesante, repito, de este layout es que permite que aquí podamos cargar JPanels diferentes y poder alternar entre ellos. Es un Card Layout, es un Layout Manager que permite actuar como contenedor de diferentes JPanels con diferentes aspectos. A este respecto, pues tenemos definidos dos clases que son ventana 1 y ventana 2, ¿de acuerdo? Muy sencillas, como veis, por ejemplo, ventana 2
pues tiene un border layout y incluye una ventana con un botón para ir a la ventana 1 y añade ese botón. Ventana 1 no tiene, simplemente le hemos puesto un layout por defecto y tiene un botón que nos permitirá pasar a la ventana 2. Si vemos cómo se ejecuta, como veis, tenemos el mismo JFrame y hemos activado los botones para que, según la opción, dentro del Content Panel del JFrame se carguen diferentes JPanels y, por lo tanto, sin necesidad de cambiar de ventana, podamos hacer o ver diferentes cosas. ¿De acuerdo? Esto es lo interesante del Card Layout. Veamos un poco la estructura del código. Vamos a Card Layout. ¿De acuerdo? Pues declaramos los atributos correspondientes y daros cuenta que declaramos dos objetos, un objeto ventana 1 y ventana 2. Ventana 1 y ventana 2. Ventana 1 y ventana 2 serán de tipo JPanel, porque lo que se carga en el JFrame es un JPanel. Y lo que queremos es tener un mismo JFrame, una misma ventana, donde cargar diferentes JPanel. La clase JPanel, si se ejecuta un programa con JPanel, no da lugar a ninguna ventana, porque el JPanel necesita cargarse en un JFrame. Volvamos a Card Layout. Esto es simplemente el main para lanzar la ventana. Y veamos qué sucede aquí. Aquí pues lo que hacemos es declarar el constructor del programa que estamos probando y vemos que aquí dentro pues tenemos un Content Panel que será del tipo JPanel. Y le decimos que al Content Panel lo vamos a meter con una layout que es Card Layout. Esto, como ya sabéis, automáticamente desde la hoja de diseño gráfico se puede implementar. La gracia viene que a partir de ahí podemos cargar en ese Content Panel tanto la ventana 1 como la ventana 2. Y daros cuenta que los listeners de los botones que nos permiten pasar de una ventana a la otra ventana no están implementados dentro del JPanel, sino que están implementados dentro de donde definimos el JFrame. Aquí tenemos el listener correspondiente de la ventana 1, que al pulsarlo, lo que hará será mostrarnos la ventana 2. Y aquí tenemos el listener del botón de la ventana 2, que al pulsarlo lo que hará será mostrarnos el contenido de la ventana 2. Daros cuenta que la ventana 1, tanto la ventana 1 como la ventana 2, que alternativamente vamos a cargar en el Content Panel del JFrame donde hemos definido el Card Layout, ya están creadas. Se crean ambas. Por defecto se muestra la primera. Y lo que se hace cuando pulsamos un botón u otro botón, o en el caso de que implementemos un menú, es mostrar o bien una ventana o mostrar la otra. O sea, no crearla para mostrarla, sino que ya están creadas. Tenemos los dos objetos ventana, la ventana y la ventana 1 y 2 están creadas y controlamos, ¿de acuerdo?, en nuestro Card Layout, cuál de las dos mostramos. ¿En función de qué? Pues en función de que, por ejemplo, por defecto va a mostrar la ventana 1, que es la primera que añadimos al Content Panel. La ventana 2 también está añadida, pero no se muestra hasta que apretemos los botones y digamos si se muestra o no se muestra. Daros cuenta que cuando apretamos el botón no añadimos la ventana al Content Panel, sino que la mostramos. De esa forma tenemos
las dos ventanas preparadas y simplemente vamos, para entendernos, diciendo que vaya alternando entre una y otra. ¿Sí? Repito que daros cuenta también de que los listeners de las ventanas no están implementados dentro de la clase en la cual definimos cada ventana como JPanel, sino que están implementados dentro del JFrame donde hemos dicho que vamos a manejar o vamos a utilizar un card layout. ¿Vale? Este sí que es importante, el card layout, que por lo menos pues veáis cómo funciona, porque repito, nos permite en el mismo JFrame poder alternar diferentes interfaces gráficas sin necesidad de tener diferentes ventanas abriendo y cerrando y pasando de una a otra. Nos ahorramos, ¿de acuerdo?, la necesidad de tener que comunicar ventanas JFrames diferentes, sino que tenemos el mismo JFrame y vamos pasando, ¿de acuerdo?, de una a otra, que es simplemente mostrar uno u otro JPanel. Para crear un JPanel, de la misma forma que creabais un JFrame, ¿de acuerdo? Daros cuenta que tenéis aquí vuestro Window Builder, pues cuando necesitamos crear un JFrame, creamos un JFrame, y cuando lo que necesitamos crear es un JPanel, podemos crear un JPanel, el que queramos. Vamos a crear uno, vamos a llamarle ventana 3. Aquí tendríamos una ventana 3, ¿de acuerdo?, que como veis extiende JPanel y nos permite diseñar este JPanel. Como veis, no aparece la ventana activa de JFrame, con el layout que queramos. Si queremos, por ejemplo, complicarnos un poco la vida y meternos con un gridbag layout, pues a partir de ahí pues trabajaríamos sobre el gridbag layout, ¿de acuerdo? Y podríamos incorporar a nuestro card layout un JPanel con un gridbag layout. Podríamos incorporar, ventana 1 podría tener su propio layout y ventana 2 su propio layout diferente. Como veis, el card layout en ese aspecto es muy interesante. ¿De acuerdo? Pues bien, lo dejamos aquí. Echadle un vistazo. Probad diferentes opciones de layouts. Algunos cuestan más, otros cuestan menos. Hay que consultar la documentación. Ya sabéis que todo se hace pues a través de el correspondiente Windows Builder, que nos permite de forma un poco más fácil manejar los componentes. Pero sobre todo, tener claro cómo funciona el card layout para implementarlo como mínimo en el próximo proyecto, junto con, pues lo comentaremos la semana próxima, la opción de poner menús. Menús que utilizaremos precisamente para cambiar de una ventana a otra dentro de un mismo JFrame configurado con un layout card layout. Y asimismo, como os he dicho en un principio, se ha espaciado la entrega de proyectos porque se espera que no solo el próximo proyecto pues incorpore lo que se pide, sino que también pues vayáis mejorando, revisando lo que tenéis hasta ahora en función de las sugerencias y los comentarios que os hago. ¿De acuerdo? Bien, nos vemos la próxima semana.